De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios, en su corazón eran enemigos de Él a causa de las malas acciones de ustedes. Pero Él los ha reconciliado ahora consigo por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo mortal, para hacerlos santos, puros e irreprochables a sus ojos. Sin embargo, es necesario que permanezcan firmemente cimentados en la fe y no se dejen apartar de la esperanza que les dio el Evangelio que escucharon, el cual ha sido predicado en todas partes y a cuyo servicio yo, Pablo, he sido destinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Con tu poder, defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. El Señor, Dios es mi ayuda, el quien te mantiene vivo. Yo te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de esta Eucaristía. Hoy la palabra del Señor de San Pablo a los colosenses nos dice: en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces hemos vivido lejos de Dios? ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios, verdad? ¿Cuántas veces nos preocupamos tanto por la familia, por el trabajo, por el hogar, por las cosas que tenemos materialmente y nos vamos alejando de Dios? Y si usted se da cuenta, muchas veces dentro de la sociedad la gente hace eso. La gente se preocupa tanto por una vida cotidiana que se tiene, que se olvida de acercarse a Dios. Que en vez de acercarse a Dios dándole gracias por todo lo que tiene, la gente lo que hace es alejarse más de Dios. Y cuando nos alejamos más de Dios es cuando vienen los acontecimientos de nuestras vidas y entonces donde nos preguntamos: ¿por qué Dios me hizo a mí esto? ¿Por qué Dios permitió que pasara esto? No, no es Dios el que permitió que pasaran esas cosas, ¿sí? Sino que tienen que pasar, pero que como nosotros estamos lejos de Dios, no tenemos la fe madurez para comprender, la fe madura, perdón, para comprender los designios de Dios. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿a quién de nosotros no nos ha pasado algo estando un poco lejos de Dios? Hemos vivido lejos de Dios y nos sucede algo. Pero cuando hay una fe madura, esa fe me debe llevar a mí a comprender que esas cosas que pasan son voluntad, digámoslo, de Dios, ¿no? Por ejemplo, a mí se me murió mi papá. Voy a poner ese ejemplo.
Estaba yo el domingo, ese domingo terminé la misa en la tarde, me fui por allá a una casa a tomarme un cafecito, a descansar. Cuando me llamaron me dijeron, papá se murió. Y dele. ¿Sí? Si yo no tuviera una fe madura, no hubiesen comprendido eso, hubiese comenzado a criticar a Dios. Hubiese comenzado a decirle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué Dios se lo llevó? Todavía estaba joven, ¿por qué le pasó esto? Todas esas cosas. Pero como uno va madurando poco a poco en la fe, yo simplemente dije, Señor, en tus manos encomiendo el alma de mi papá. ¿Sí? Eso fue lo que usted le dio a él. Usted y yo no sabemos cuánto vamos a vivir. Puede ser hoy, hasta hoy, puede ser hasta mañana, o puede ser hasta entre 100 años. ¿Sí? No sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Debemos encomendar siempre nuestra vida ¿a quién? A Dios. Y nuestra familia, nosotros tampoco sabemos hasta cuándo van a vivir. La única condición para morir no es estar vivos. ¿Sí? Y el niño que nace a la hora puede morir, al segundo puede morir, como puede morir dentro de 100 años. ¿Sí? Y no todo es culpa de Dios. El problema es que cuando no hay una fe madura, le echamos la culpa ¿a quién? A Dios. Dice la palabra, en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios. En otro tiempo. A mí me alegra, por ejemplo, la formación de la comunidad, la catequesis, porque es enseñarle a la gente que debemos de alguna manera acercarnos a Dios. Porque ustedes y yo vivimos, dice la palabra de Dios, vivimos, nos movemos, existimos porque Dios lo permite. Dios lo permite. O sea, vivimos hoy porque el Señor nos ha dado a nosotros esta maravillosa oportunidad. ¿Cuánta gente ayer se fue a la cama y hoy no tuvo esta oportunidad de despertar? Ustedes y yo la tenemos hoy. La pregunta es, ¿con cuánta continuidad le damos gracias a Dios? ¿Con cuánta franqueza le damos gracias a Dios? ¿Con cuánta constancia? Dice la palabra, en otros tiempos ustedes estaban alejados de Dios y en su corazón eran enemigos de Él a causa de las malas acciones. Sí, a veces vivimos alejados de Dios. Hoy me dijo una persona, ¿no?, hablando conmigo, me dijo, Padre, yo vengo a hablar con usted porque yo he vivido muy lejos de Dios. Yo vivo en el chisme, yo vivo en esto, y me comenzó a dar una retajila de pecados, ¿no? Y yo, analizando el Evangelio y la palabra de Dios hace rato, decía, pues es verdad, ¿no? El pecado es el que nos aleja de Dios. Porque a veces la vergüenza de ir a reconocer que somos pecadores no nos deja acercarnos a Dios. ¿Sí? No nos deja acercarnos al Señor. Y no hemos comprendido que a Dios debemos acercarnos no con vergüenza. A Dios debemos acercarnos con un corazón arrepentido, con un corazón limpio, con un corazón sencillo. Decirle al Señor, Señor, aquí estoy yo, estas son mis miserias, estos son mis pecados. Ustedes han escuchado el evangelio del fariseo y del publicano. El fariseo que estaba en el templo y el publicano también estaba en el templo. Los dos estaban en el templo. Y uno le decía al Señor, Señor, te doy gracias, el fariseo, porque no soy como los demás. Yo sí hago el diezmo, yo sí hago esto, yo sí voy a misa, yo sí rezo, yo sí toda esta cosa. ¿Sí? El publicano no levantaba la mirada a Dios, sino que simplemente decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Si ustedes y yo reconocemos nuestros pecados, Dios es grande, bueno y fiel para perdonarnos. ¿Tiene por ahí una Biblia? Ah, me la pasa un momentico. Primera carta del apóstol San Juan. Para que me lees. No tenga miedo. Muy bien. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8. Escuche lo que nos dice poco a poco, vaya leyendo así. Si decimos que no tenemos pecado, Lo que nos pasa muchas veces. Mucha gente no va a la iglesia porque dicen que ellos no tienen pecado. ¿Que para qué voy a la iglesia? Si el cura es más pecador que yo. Si ese cura es un pecador. Es que la palabra de Dios dice, todos somos pecadores. Dice, si decimos que no tengo pecados, que no tenemos pecado, no estamos engañando a nosotros mismos. nos estamos engañando. ¿Sí? Nos engañamos. O sea, cuando usted dice yo no creo en Dios, sabiendo que usted vive porque Dios le da la oportunidad, se está engañando a usted mismo. Yo no voy a la iglesia, pero sabiendo usted que la iglesia la fundó Cristo, se está engañando a usted mismo. Yo no creo en los curas, pero si los curas pecadores fue el Señor el que los nombró sacerdotes, ¿qué vamos a hacer?
O sea, ¿qué puedo hacer yo en ese sentido? Nada. Yo simplemente tengo que creerle ¿a quién? A Dios. A lo que me dice la palabra de Dios. Por tanto, no podemos engañarnos. Cuando nosotros nos engañamos y nos creemos a veces superiores o mejores a los demás, es cuando nosotros vamos desplazando a Dios. Es lo que dice la carta de San Pablo a los Colosenses. Vivimos alejados ¿de quién? De Dios. Porque muchas veces ponemos la fuerza en lo material. Yo siempre he contado esta historia, no me da pena volverla a contar. Yo conocí una vez a un hombre que era muy adinerado, tenía muchísimo dinero, pero nunca iba a la iglesia. Nunca se acercaba a Dios. Y el dinero que tenía no le alcanzó para vivir más de 50 años. A los 50 años le dio un cáncer, pero que se lo comió como en 2 meses. Y la plata no le alcanzó. Y después lo bueno de eso fue que lo llevaron a la iglesia, ¿no? Y yo decía, o sea, una persona que vive lejos de Dios, una persona que no tiene tiempo para Dios, ¿por qué lo traen a la iglesia? Porque ahí viene lo que llamamos nosotros la misericordia ¿de quién? De Dios. Orar por él, para que Dios le perdone su pecado. Pero a través de eso debemos aprender que nuestra vida es pasajera, que debemos acercarnos a Dios. Hay en la palabra de Dios, en el libro del profeta Jeremías, si mal no lo recuerdo, un rey que tenía una enfermedad terminal, dice la palabra de Dios. No les voy a dar la cita ni el capítulo para que lean todo el libro completo, hasta que lo encuentren y digan, esto era lo que el padre estaba diciendo, ¿sí? Y resulta que este rey estaba para morirse, estaba en una cama, postrado en una cama. Y él, en la cama, le dijo al Señor lo siguiente: Señor, tú sabes muy bien que yo te he sido fiel a ti. Yo te he servido. Yo he hecho todo lo que tú has querido. Y comenzó a llorar, dice la palabra de Dios. Entonces en esa, Dios le habló y le dijo: yo sé lo que tú me has servido, yo sé lo que tú has hecho por mí, por eso te voy a regalar 15 años más de vida. Y Dios le dio 15 años más de vida. Porque su corazón no estaba lejos de Dios, porque su corazón estaba cerca ¿de quién? De Dios. Cuando nuestro corazón está cerca de Dios, Dios nos concede lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos, cuando estamos cerca de Dios. Pero cuando estamos lejos de Dios, el diablo nos los puede dar, pero después nos va a cobrar. Sí, porque hay gente que dice, no, es que yo sin estar cerca de Dios tengo todo lo que tengo. Sí, se lo da el diablo. Pero después don Satanás le cobra. Y le cobra con intereses, porque dice la palabra de Dios, el demonio también hace milagros. Claro que sí. El demonio puede hacerte rico, pero con un corazón soberbio. El demonio puede darte todo lo que tú quieras, pero con un corazón lejos ¿de quién? De Dios. ¿Y de qué te sirve? Dice la palabra de Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Si pierde su alma. ¿De qué sirve? ¿Acaso el dinero te va a dar a ti la entrada al reino de los cielos? No. No te la da. No la da. ¿Que son buenas las cosas materiales para vivir bien? Claro que sí. Pero nuestro corazón no puede estar en las cosas materiales. Por eso dice el Señor también en su palabra: atesorad tesoros, ¿dónde? En el reino de los cielos, donde ni la polilla ni el moho los corroe. Pero la gente se preocupa más por atesorar tesoro aquí en la tierra. ¿Sí? Aquí, eso es así. Mire, la vida nuestra, la vida del ser humano es así. Somos niños, no nos preocupamos por nada. Cuando estamos jóvenes y comenzamos a crecer, nos preocupamos por tener y tener plata. Y ya cuando comenzamos a envejecer, comenzamos a gastar la plata para tratar de tener un poquito de vida. Así es. Sí, así es nuestra vida. Atesoramos para después gastar eso que tenemos tratando de tener vida. ¿Sí? Vamos a ver qué más dice la palabra de Dios. Y la verdad no está en nosotros. Si nosotros nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está ¿en quién? Cuando usted vive lejos de Dios, la verdad no está en ti. Pero cuando tú te acercas a Dios, fíjense el primer paso que viene ahorita de cómo usted y yo tenemos que acercarnos a Dios. Escuche. Pero si confesamos nuestros pecados. Ya va, calmadita. Vuélvala a leer. Pero si confesamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confesar. Pero ¿cómo me voy a confesar yo con un cura pecador igual que yo? Un cura mal hablado. Un cura que se tomó una cerveza. Un cura que si lo ven con un hombre dicen, si lo ven con una mujer, dice esa es la mujer del cura. O sea, ¿cómo me voy a confesar yo con ese cura? Pero resulta que a esos curas el Señor le dijo a través de la persona de Pedro: a quienes ustedes le perdonen los pecados, ¿le quedarán? Levanten la mano los que fueron el domingo a misa. Ay, ¿los demás qué pasó? Se perdieron ustedes la prédica del domingo, ¿sí?
Se perdieron de la prédica del domingo donde Jesús le dijo a Pedro, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Y 2 versículos más, ¿qué le dijo? Apártate de mí. Sí. Porque la gente dice, ay, es que el cura es un pecador. Sí, Jesús llamó a Pedro Satanás. Le dijo, apártate, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Porque eso pasa cuando nosotros dejamos que sea el diablo el que gobierne nuestra vida y que no sea Dios. Cuando queremos hacer las cosas según lo que yo quiero, lo que yo creo y lo que yo pienso, y no lo que quiere Dios. Alguien me dijo, padre, yo le dije a mi marido que si nos ganábamos X cosa, eso lo íbamos a utilizar para el matrimonio. Y mi marido me dijo que si yo estaba loca, me dijo. Y resulta que se han ganado eso, ¿no? Y la señora vino y habló conmigo y me dijo, padre, ¿y ahora qué le digo a mi marido? Dijo, dígale a su marido que Dios ha hablado. Así de sencillo. Él no quiso creer que si se ganaban eso se iban a casar. Y se ganaron eso es porque Dios le está diciendo, case ese pollo. ¿Sí? Deje de estar viviendo en el pecado. No se ha casado porque no le ha dado. Así es fácil. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque viven engañados. Ah, es que estoy esperando. A ver si me va a hacer fiel toda la vida. ¿Qué esperan? Yo me pregunto eso. ¿Qué esperan? Si ya le dieron lo mejor. ¿Qué esperan? ¿Sí? O sea, y la palabra de Dios es clara, ¿no? Vivimos engañados. Vivimos engañados. Ah, es que así vivo mejor. Claro. Es que así usted vive mejor. Porque es que cuando una persona se casa, entonces se divorcian de una vez. Lógico. Mientras usted viva en el pecado, a usted don Satanás no lo va a molestar. Pero en el momento en que usted decide meter a Dios en su vida, ¿quién se va a poner bravo? Satanás. Así de fácil. Y va a buscar la manera de destruir lo que usted está construyendo. Ahora la pregunta es, ¿cómo está construyendo usted? Por eso dice la palabra de Dios, construid la casa sobre la roca, no sobre arena, sobre la roca. Porque si usted la construye sobre arena, dice la palabra de Dios, vienen los vientos, vienen las olas y destruyen la casa. Pero si está construida sobre la roca, venga lo que venga, jamás será destruida. Y la roca en este caso, ¿quién es? Dios, Cristo. Así de fácil. Si usted construye su matrimonio en Cristo, jamás será destruido. Miren los que están casados aquí. ¿Ha sido fácil el matrimonio? No. No es fácil. Porque no es fácil entenderse entre dos personas. Pero cuando tienen los dos amor por Dios, se lucha para mantenerse fieles. ¿Ser sacerdote es fácil? No. ¿Quién le dijo a usted que ser cura es fácil? Yo los invito. Métanse a cura para que ustedes vean lo fácil que es. Para que vean lo bueno que es. No es fácil. Ser sacerdote no es fácil. Porque uno tiene que lidiar con tanta gente. Con la señora que le cae bien, como con la señora que no le gusta el cura, pero está en la iglesia. ¿Sí? Así de sencillo. Respondió el pollo, ¿no? Muy bien. Entonces, ser sacerdote tampoco es fácil. Pero cuando uno construye el sacerdocio en la roca de Cristo, venga lo que vengan, uno sigue adelante. Vamos a ver qué más dice la palabra de Dios. Escuchen. Para acercarnos a Dios, a ver, vamos a meternos aquí otra vez. Para acercarnos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Confesarnos. Dígase. Pero si confesamos... Para acercarnos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Para acercarnos a Dios debemos confesarnos. Aunque no nos guste, aunque nos dé vergüenza, ustedes se confiesan, yo también me confieso. Yo como sacerdote tengo que confesarme. Nosotros ahorita en el mes de octubre, por ejemplo, vamos a un retiro, los sacerdotes. Y en ese retiro aprovechamos para confesarnos con otros sacerdotes. Decirles cuáles son nuestras miserias, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras adversidades, nuestras dificultades, todo. ¿Sí? Así como ustedes van a misa, nosotros también vamos a misa. Participamos de la misa. ¿Por qué? Porque creemos en el mismo Dios y buscamos a Dios. Debemos confesarnos. ¿Sí? Debemos confesarnos para acercarnos a Dios. Mira a ver qué más dice la palabra. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo. Él, ¿quién es Él? Dios. ¿Qué es qué cosa? Fiel. Fiel. Fíjense lo que dice la palabra. Dios, Él, que es fiel. ¿Quiénes son los infieles? Nosotros. Nosotros somos los infieles. Nosotros le montamos cacho a Dios. ¿Sí? Los domingos usted tiene una cita con el Señor. Santa misa. Si usted no va a la misa, ¿está montando los cachos a quién? Porque se quedó durmiendo.
Estaba viendo la película. El domingo día de descanso. ¿Sí? Ay, si usted el otro día se muere, ¿a dónde va esa alma? Sabiendo usted que tenía que ir a misa y no fue. Porque ponemos para Dios miles de excusas. Pero Dios no pone excusa para acercarse a nosotros. Dios lo que hace es ponernos a prueba. Dios no pone excusa, Dios nos pone a prueba. Ustedes han escuchado el evangelio de aquella mujer que era una mujer cananea, una mujer extranjera, se acercó a Jesús llorando, llorando. Jesús la escuchó, pero no le prestó atención. No le prestó atención a la mujer. Y la mujer seguía y le dijo, Señor, necesito un milagro para mi hija. Y Jesús, es como si le hubiese hablado un palo. Jesús no le prestó atención. Y los apóstoles le dijeron, Señor, atiéndela, atiéndela, porque viene detrás de nosotros gritando, parece loca, ¿sí? Gritando detrás de nosotros. Y Jesús se envolvió hacia ella y le dijo, yo no le voy a quitar el pan a los hijos para echárselos a los perros. Y la mujer, llena de humildad, se postró delante de Jesús y le dijo, pero hasta los perros se comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y Jesús la levantó y le dijo, mujer, grande es tu fe. Porque a pesar de todas las humillaciones, no se alejó. ¿Sí? ¿Y qué le dijo? Vete y que suceda como tú quieres. Y cuando llegó a la casa, dice la palabra de Dios, la niña estaba curada. Estaba sana. Porque vino ante Dios con fe. Vino ante Dios con fe. Vamos a ver qué me dice la palabra de Dios. Nos perdonará nuestros pecados. Si Dios que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados. Pero para que Dios nos perdone, debemos volvernos a Él con un corazón puro y sincero. Usted cuando se va a confesar, usted no puede decirle al Padre, Padre, yo me confieso porque el cura de la iglesia me cae mal. El cura no me gusta, entonces comienza usted a hablar del cura. Por poner ese ejemplo, ¿no? Porque si vamos a hablar, las suegras cuando van a casar, a mí no me gusta el yerno que tengo porque ese yerno no sirve para la hija mía, pero señora, eso fue lo que escogió su hija, ¿sí? ¿Usted vive con él? No, es su hija, déjelos quietos, ¿sí? Así de sencillo, dígame cuáles son sus pecados. O sea, usted tiene que confesar de sus pecados. ¿Qué tiene que decirle usted al Señor? Señor, yo tengo ira, Señor, yo tengo rabia, Señor, yo tengo soberbia, Señor, yo no tengo la humildad de aceptar tu voluntad, así de sencillo. Si Dios le puso a usted en la parroquia un cura que es una porquería, que es un desgraciado, se los colocó para que ustedes oren, para que se santifiquen ustedes y a través de la oración santifiquen al cura. Porque imagine que Dios nos dé a nosotros lo que le pidamos. Ay, Señor, hoy juega el Super 4, quiero ganármelo. Hoy juega el Kino, me lo quiero ganar. No, Dios no te va a conceder. Dios sabe lo que tú necesitas, ¿sí? Dios lo sabe. El problema es que, como dice la palabra de Dios, muchas veces no sabemos pedir. Muchas veces no sabemos pedir. Vamos a ver qué más dice la palabra de Dios. Y nos limpiará de toda maldad. Vuelvo a leer. Pero si confesamos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Nos limpiará de toda maldad. Porque en el corazón del hombre hay maldad. Dice el Salmo 51, versículo 7, pecador me concibió mi madre. Desde el seno materno yo soy un pecador. Y hay gente que se creen más santos que Dios, que no parten un platico. Son los santos que yo digo, orinan agua bendita. Sí, hay gente que cree que orina agua bendita. No, todos somos pecadores. Lo que pasa es que la gente no tiene los pecados que yo tengo, ni yo tengo los pecados que la gente tiene. Ese es el detalle. Yo tengo mis propios pecados, ella tiene sus propios pecados, y cada uno de ustedes tiene sus propios pecados. ¿Sí? Así de sencillo. El problema es cómo nos acercamos a Dios. Vamos a ver qué más dice la palabra. Si dijéramos que no hemos pecado. Pero si decimos que no hemos pecado, ¿cuánta gente dice que no ha pecado? Hay gente que viene a confesarse y uno le dice, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. ¿Cuánto tiempo tiene que confesarse? Padre, como 5 años. ¿Cuáles son sus pecados? Pues padre, yo creo que yo no tengo pecado porque yo ni mato ni robo. No, pues ahí le digo yo, si quiere quito a Santa Lucía y lo monta usted ahí. ¿Sí? Santidad pura. Yo recuerdo una vez a un hombre, llegó a confesarse.
Y le dije yo, Ave María Purísima, y respondió, sin pecado original concebido. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo tienes sin confesarte? Me dijo, padre, ni me acuerdo. ¿Cuáles son sus pecados? Y me dijo, yo no mato ni robo. Pero de ahí para adelante, padre, todos los pecados que ustedes pueden imaginar. Para resumirle la confesión. ¿Sí? Porque si me pongo a decirle, estamos aquí como 8 días. ¿Sí? No mato ni robo, pero de ahí para adelante, todos los pecados que ustedes pueden imaginar. Y comencé yo a decirle, murmura, sí. Y le dije yo, contra la naturaleza de Dios. Dijo, no, eso no. Eso sí no. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan los pecados contra la naturaleza del hombre, no? El que es hombre y se acuesta con otro hombre. Entonces cuando llegué y le dijo, no, eso sí no. No, porque usted me dijo que de ahí para adelante todo lo que yo me imaginara, ¿no? Entonces me dijo, no, eso sí no. ¿Por qué? Porque se reconoció que es pecador. Pero hay gente que dice lo que dice aquí el versículo 10, escuche. Si dijéramos que no hemos pecado, Hay gente que dice que no tiene pecado. O sea que si esa gente hubiese estado con Jesús, con la gente que trajeron a la mujer adúltera, ¿se acuerda? Y Jesús le hubiese dicho, el que esté sin pecado que tire la primera piedra, ese sería el primer sinvergüenza que la lanzaría. Le habían tirado piedra. No, yo no tengo pecado, tenga. ¿Sí? La palabra lo dice, ¿no? Que cuando Jesús le preguntó, ¿cuánta gente quedó ahí? Ninguno. Y Jesús le dijo a la mujer, yo, que soy Dios, tampoco te condeno. Y como nosotros sí condenamos a la gente, ¿no? Mire, y señalamos, ¿no? Señalamos, como lo dije yo el domingo, los vieron estos ojos que lo han de tragar los gusanos. Pero la gente, mire, señala con un dedo y 3 para acá. Que yo soy 3 veces más pecador que usted. ¿Sí? Así de sencillo. Vamos a ver qué más dice. sería como decir que él miente. Escuchen, mire, vamos a prestarle atención a lo que dice la palabra de Dios para que la escudriñemos. Vuelvo a leer. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que él miente. Sería como decir que Él, ¿quién es Él? Dios. Seríamos como decir que Dios es un mentiroso. O sea, si usted dice que no tiene pecado, usted le está diciendo a Dios que Dios es un mentiroso. Porque Dios vino a este mundo a dar su vida por el perdón de nuestros pecados. O sea, el que diga que no tiene pecado está diciendo Dios es mentiroso. Porque yo soy un santico. ¿Sí? Sí. ¿Es así? Muy bien. Eso, muy bien, así es. Así es lo que tiene que decirle. Venga y conviertan al cura. Escuchen más lo que dice la palabra de Dios. Escuchen. Y su palabra no estaría en nosotros. O sea, el que dice que no es un pecador significa que no ha leído la palabra ¿de quién? De Dios. Y ahí está el ejemplo que está poniendo aquí la señora, ¿no? Un Ike pastor, que la única iglesia que no tiene pecado es la de ellos. ¿Sí? Pero aquí la palabra de Dios me dice a mí otra cosa. Porque todos somos pecadores. Todos somos. Por eso San Pablo dice en la carta a los Corintios, si mal no lo recuerdo. Bueno, lo dice San Pablo, no me acuerdo en cuál de las cartas. Dice, reconcíliense con Dios. Debemos reconciliarnos con Dios todos los días. Y dámosle perdón al Señor por nuestras miserias. Entonces, fíjense lo que dice aquí la primera lectura. Hermanos, en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y en su corazón eran enemigos de Él a causa de las malas acciones de ustedes. Pero Él los ha reconciliado ahora consigo por medio de la muerte de Cristo, que Cristo sufrió en su cuerpo. Él nos ha reconciliado. Es decir, que Dios nos perdona cuando nosotros nos acercamos a Él con un corazón puro y sincero. Cuando usted se acerca realmente a pedirle perdón al Señor, Dios te perdona. Dios te ayuda. Dios está siempre contigo. La gente dice que Dios no está con nosotros. Con esto termino. Dios sí está con nosotros. Somos nosotros los que no estamos con Dios. Ya lo decía el Papa Francisco cuando fue nombrado Papa ya en el año 2013. En uno de sus primeros discursos dijo, no es Dios el que se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Así de sencillo. Ojalá que no nos alejemos nunca de Dios. Que estemos siempre cerca del Señor
y que podamos cada día darle gracias a Él por el don maravilloso de la vida y de todo lo que nos concede. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.